Hola a todas y todos. Hoy os voy a hablar de la consulta que me ha hecho Ami en Instagram sobre una hora que le está constantemente apareciendo, sí, repetidamente, que es las 14:14. A mí también me pone en su consulta en el Instagram que ha ido a ver información a la parte de Los Ángeles, ¿no? Yo entiendo que cuando dice esto es porque lo que ha tratado es de identificar en qué ventana de tiempo se produce esta hora y a quién le pertenece. ¿Por qué? Porque los 72 ángeles de la Cábala lo que hacen es repartirse las 24 horas del día. Y entonces a cada uno de los ángeles de la Cábala, o genios, que también se le llaman, le va a corresponder 20 minutos. En este sentido, las 14:14 corresponden a la ventana de tiempo de las 2 a las 2:20. Y el ángel de la cábala que le corresponde es Beuliá, el número 43. Si queréis una información más detallada de Beuliá, lo que tendríais que hacer es googlearlo y habrá 20.000 páginas sobre el tema de los ángeles de la cábala y demás. Aunque no es mi especialidad, yo los utilizo, pero para otras cosas. Para hablar un poquito de Beuliá, digamos que es el ángel de la prosperidad y fructificación de los proyectos y negocios, ¿no? Y que nos habla, por tanto, de que en ese 14:14 hay como una confirmación de que va a salir bien las cosas, de que eso que tienes entre manos va a ir por buen puerto. También hay que tener en cuenta que Beuliá también, digamos, ayuda a salir victorioso de las malas prácticas, de toda esa densidad que se genera a través de los negocios e incluso cuando hay un desplome, una caída, un derrumbe del negocio de nuestra vida, ¿no? Es como si estuviésemos en esa situación, el 14:14 repetidamente podría estar indicarnos, extrayendo esa información desde planos sutiles que nos venga a decir no te preocupes, yo estoy aquí para levantarte, ¿vale? Por lo tanto, el 14:14 es una hora muy bonita. Si vamos a la parte más de numerología y de tarot, vemos que el 14:14 es una hora en la que se produce una repetición del número, ¿no? Y en numerología todo lo que se repite es importante, ¿no? Y además nos está diciendo presta atención, presta atención, presta atención. En este sentido, lo que primero que tendríamos que hacer es decodificar el 14 y podríamos decodificarlo desde el número o desde el árbol e incluso desde el tarot, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo, que es hacerlo directamente desde el número y desde el tarot, por ejemplo. El 14, como cualquier número de dos cifras, lo que nos está pidiendo es que gestionemos correctamente la cifra de la derecha para poder vivir de forma correcta, la de la derecha, para poder vivir de forma correcta y positiva la vibración de la izquierda. Por lo tanto, es el 4 buscando al 1. Por lo tanto, aquí ya una de las primeras cuestiones que nos tendríamos que plantear con esta información del 14:14 es si tenemos un correcto enfoque en la materia, porque la materia es el 4, ¿no? En el trabajo. Si tenemos, si terminamos lo que empezamos, si nos autosostenemos, si reevaluar nuestros valores ideales sobre los que construimos nuestra realidad, ¿no? Ese es el 4 a grandes rasgos. Por lo tanto, el 14:14 nos pide que hagamos esa reflexión y nos pide, por tanto, que ese enfoque sea correcto para poder accionar desde el espíritu, que es el uno, accionar, liderar nuestra vida desde una posición más elevada. Esto en relación al número, ¿no? Al 14. Pero también lo podemos ver desde el tarot. Del tarot es la templanza.
Y la templanza nos pide que armonicemos, que hagamos una alquimia interior entre polos opuestos y que, digamos, encontremos el punto intermedio, que nos templemos. Y en este sentido, este arcano está situado dentro del árbol entre dos esferas que representan dos centros, que es el centro del corazón y el centro del segundo chakra, donde se encuentra regido por dos planetas, que son como la luz y la noche, porque el corazón se rige por el sol y el segundo por la luna. ¿Qué nos está pidiendo entonces? Si aquí era un correcto enfoque en la materia para poder accionar desde el espíritu, si lo vemos desde el árbol y desde el tarot, nos está pidiendo arrojar luz desde el corazón a nuestras necesidades, a nuestras dependencias, a nuestros sentimientos de carencia, a todo aquello que nos mueve desde el inconsciente, ¿vale? Y que si no enfocamos nuestro sol ahí, nunca podríamos ver e iríamos, digamos, dormidos, ¿vale? Es un trabajo, por tanto, el 14, que se podría hablar de elevación de conciencia, de alquimia interior, y que se podría resumir en coherencia vital. Por lo tanto, una de las preguntas que añadiríamos a las anteriores es: ¿estoy siendo coherente en mi vida? Y fijaros que volvemos al aspecto de Beuliá, del principio que decíamos, el aprendizaje de armonizar sentimientos y pensamientos. Cuando vemos el 14 así, antes de reducir, de ir hacia abajo, podemos entender que el 14 se puede resumir en un 5, porque 1 más 4 es 5. Y esto me vale para decir que el 5 nos habla de los cambios necesarios de la mente y del tema del aspecto relacionado con la verdad y la identidad, el alma. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el 5 también es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, el papa o el hierofante, digamos que vemos en la figura del tarot como está un señor ahí, vestido con unos hábitos, bendiciendo o transmitiendo la palabra de Dios, del Espíritu, de lo que queramos. A mí esto me dice, simplemente como nota, que hay una gran influencia, una gran influencia espiritual y de los guías en toda esta información que está bajando a Emi, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí este arcano dentro del 14. Si vamos y continuamos el análisis y pasamos del 14 a una sola cifra, podemos sumar el 14 y el 14 y vemos que hay un 28, ¿sí? Aquí es interesante volver a hacer el análisis de las dos cifras. Es el 8 buscando al 2. Si antes era el correcto enfoque en la materia del 4 para accionar de una forma más elevada y liderar y tomar la iniciativa en mi vida, aquí es el 8 buscando al 2 en el 28, ¿no? Y el 8 hace referencia a aspectos que tienen que ver con nuestro poder, tienen que ver con nuestra paz y equilibrio interior, con nuestras relaciones, tiene que ver con el posicionamiento saludable en tu vida, entre otras muchas cosas. Entonces, si yo estoy recibiendo esa información 14-14 para abrirme al tema de la prosperidad y la fructificación de los negocios y los proyectos, además de esa alquimia interior del 14 y de esa coherencia vital, es necesario que haga un trabajo de sanear mi 8, es decir, de atravesar mis miedos, recuperar mi poder, establecer relaciones saludables, encontrar mi sitio, ver con objetividad las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que desde esa posición del 8, sano, pueda vivir la luz del 2. Y la luz del 2 nos está hablando fundamentalmente de abrirnos
a lo diferente, adaptarnos, flexibilizarnos. En definitiva, es una apertura a vivir lo que el universo nos está ofreciendo, en vez de quedarnos en la sombra del 2, que es la rigidez mental. El 28, si lo vemos en sombra, sería mi laberinto mental, es el número del 8 en negativo, que me hace que me encierre en mí mismo, que sería el 2 en negativo. Cuando hablamos de los miedos en ese 28 que hay que atravesar, hay que tener en cuenta que el 8 es 2 veces 4. Y muchos de esos miedos pueden estar debidos a la parte negativa del 4, que lo decíamos en ese 14, que es el miedo a la carencia, a no tener suficiente, a no ser capaz de sostenerme, ¿vale? Y por eso me salgo de mi sitio y cedo mi poder, ¿vale? Por eso es muy importante que cuando tengamos un 14-14 como ahora y estemos analizando así, que nos hagamos esas preguntas. ¿Estoy en mi sitio? ¿Estoy ejerciendo mi poder de una forma saludable? ¿A quién le estoy dando mi poder y cediéndolo? Porque entonces, si esta es la segunda situación, no estaré vibrando después el 2 y no estaré abriéndome realmente a esa energía de Beuliah, de prosperidad y fructificación de los proyectos. También tenemos que, si antes decíamos que el 14 era la templanza, el 5 el sumo sacerdote, el hierofante o el papa, como queráis llamarle, el 28 como atribución de tarot sería el 2 de bastos. Este sí que os lo voy a enseñar porque es un arcano menor y no es tan conocido. El 2 de bastos, fijaros que, a ver si se ve, si se quita aquí, que parece quitar los brillos, que ya es de noche aquí. Vemos a un señor que está en una posición elevada, con el mundo en una de las manos y en otra tiene una vara y que está mirando hacia el horizonte, ¿no? Bueno, ¿por qué necesito romper esos miedos, salir de mi laberinto mental, encontrar mi sitio de verdad para poder abrirme a las oportunidades, adaptarme porque lo que hay detrás es una gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo a todos los niveles, ¿sí? Tengo todo en mis manos, el mundo en mis manos, estoy mirando al horizonte porque ya estoy planificando mis aspectos y mis proyectos, ¿sí? Y fijaros que este arcano menor, si lo tenemos en cuenta en qué ventana horaria y con qué ángel se está, relacionando, es una gran oportunidad, ¿sí? Bueno, tenemos que el 28, que ya lo hemos decodificado, se resume en 2 más 8, 10. Y volvemos una vez más a hablar de aspectos importantes con los proyectos, porque el 10 es la rueda de la fortuna, ¿sí? Entonces es un golpe de fortuna, algo que viene, ¿vale? Pero también la rueda de la fortuna se llama también la rueda del karma o del dharma, y habla mucho de la calidad de mis actos. No es tan importante lo que hago, es decir, hacia dónde voy, sino cómo hago lo que hago, para no cargarme con karma y no estar, dando fuerza a la rueda de otros. Creo que algo que aclara mucho es lo siguiente. Cuando yo estoy ante la rueda de la fortuna, es como algo que viene de vuelta, ¿no? Y entonces, si quiero resultados distintos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que me propone la rueda de la fortuna es atreverme a hacer cosas distintas. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de tarot, por ejemplo, un día nos estaría hablando de abrir bien los ojos porque van a llegar situaciones que tengo que coger al vuelo y no dejarlas pasar. Porque si las dejo pasar, ¿me entiendes? Ya no me beneficiarán. En el árbol de la vida, el sendero del arcano 10 hace referencia a una energía que tiene que ver con abrazar el futuro y, superar el miedo a la incertidumbre y salir de la zona de confort. Por lo tanto, fijaros cómo toda la numerología del 14-14 habla de aspectos relacionados con nuevas oportunidades, proyectos
que tienen que superar unos miedos, superar la incertidumbre y confiar para poder, digamos, abrazar y coger al vuelo lo que el universo me está ofreciendo, ¿no? ¿Y qué hay detrás de esa rueda de la fortuna? Detrás de esa rueda de la fortuna es 1 más 0 es 1, es el mago. ¿Quién tiene que hacer el trabajo? ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? La persona que está viendo el 14-14. ¿Por qué? Porque el mago es el que acciona, lidera, pone en marcha las cosas. ¿Sí? Y me gustaría también hacer una pequeña reflexión, ¿no? Si detrás del 14-14 hay 2 5, porque 1 más 4 es 5, ¿vale? Sin entrar en el tema de los números maestros, porque aquí se producirían varios números maestros, estaríamos hablando que hay en este 14-14 toda una ventana de oportunidad para encontrar la maestría del 5 a través del cambio de pensamiento, a través de un trabajo sobre quién soy y ponerlo en marcha, ¿no? Porque el 5 es todo ese aspecto de la identidad, como habíamos dicho antes, y de los cambios que son necesarios para expresar esa identidad, ¿sí? Bueno, me parece que ha sido un viaje interesante en este 14-14. A mí espero que te resuene, que complemente tus propios, hasta dónde has llegado con el tema de Los Ángeles, y a todos gracias por estar ahí, por vuestro tiempo, por vuestros likes, vuestros comentarios, por suscribirse, por compartir, y como digo siempre, como el agua del río, acoger aquello que os resuene y aquello que no, dejarlo correr. Hasta siempre.